Ya. Muy buenas noches. Gracias por la participación acá para la conferencia de los 15 motivos por los que ocurren los riesgos. Gracias a los que están participando por vía web, por live stream y por Renata, ¿no? El conferencista que va a realizar esta acción es el ingeniero Mauricio, que es un ingeniero de sistemas de la Universidad de los Andes. Él ha sido gerente de proyectos con más de 15 años de experiencia. También él se ha enfocado en la capacitación, es certificado PMP y certificado de Microsoft. También es miembro de PMI y autor frecuente de artículos en los más importantes blogs de gerencia de proyectos. Ha sido conferencista en las jornadas de gerencia de proyectos CLASIS, Uniminuto y el Congreso PMI. También es consultor internacional de ESE en gerencia de proyectos de la CMMI. Y pues con ustedes, el ingeniero. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta charla, en donde vamos a tocar un tema que tiene todo que ver con proyectos, pero que tiene una particularidad. Casi nadie lo hace. La gestión de riesgos es una de las 4 áreas de conocimiento más abandonadas de toda la agencia de proyectos. ¿Quiénes aquí son certificados PMP? ¿No? ¿Quiénes aquí no saben de qué estoy hablando con los otros? ¿Todos? Perfecto. ¿Cómo? Okay. Hay 4 áreas de conocimiento de paupérrima implementación en las organizaciones. La primera es la gestión de riesgos. ¿Y por qué es esto? Hay muchos aspectos culturales que nos llevan a que la gestión de riesgos no se implemente. El principal de ellos es que somos una cultura muy optimista. Eso tranquilo, que por el camino arreglamos las cargas, aquí eso no va a pasar, aquí no venga con la nube negra. Y hasta ahí llega el tema de riesgos. Alguien más juicioso de pronto hace alguna identificación, pero no van mucho más allá. Por ejemplo, ¿cuántos riesgos ustedes identifican riesgos? Levanten la mano quien identifica riesgos. Perfecto. Por ejemplo, ¿cuántos riesgos has visto tú en un proyecto identificados? En nuestro caso se identifican alrededor de entre unos 5 y 8 riesgos por proyecto. 5 y 8 por proyecto. ¿Y tú? Puede estar en 8 o más. 8 o más. ¿Cuántos más? No máximo, para que hagan listas. 10. 10. ¿Y ustedes? 10 o más. 10 y cuántos más? Pero entre 10 y 15. 10 y 15. Ok. Vamos a ver 15 motivos por los cuales ocurren los riesgos en los proyectos. Toda mi información de contacto para quien quiera escribir o algo. Pueden tomar una foto o algo. Más fácil, más rápido. Y pregunta, ¿a quién le gustan los regalos? ¿Sí? Ok, levanten la mano quien no puede vivir, quien no puede respirar en un proyecto si no usa Microsoft Project. ¿Nadie? Ok, ¿quién nunca ha usado Project? Bueno, ¿quién usa Project para pintar cronogramas? Ok. Entonces, para usted va un regalo especial al final de la charla. ¿Por qué ocurren los riesgos? Vean, ¿qué pasó ahí? Resulta que un riesgo es cualquier incertidumbre que tengamos en un proyecto. Cualquier cosa de la que no estemos seguros hoy es un riesgo. Dime tú, por ejemplo, 2 cosas que a hoy no tengas seguro en tu proyecto. Normalmente las fases es el tema de disponibilidad de recursos. Disponibilidad. Son entregables por temas de recursos. Sí. Y hay unos temas, digamos que en términos financieros.
¿Cuál es? Pero una incertidumbre específica. Que, por ejemplo, los recursos se desvíen, no sé, se necesita ahí un cambio de prioridades y los recursos deben ser reasignados y un proyecto queda corto. Ok. Tú no sabes en este momento si va a haber recursos para hacer el proyecto. Para empezar hasta el final de la vigencia. Listo. Cuando hablamos de gestión de riesgos, hablamos de esto, una serie de procesos para identificar, analizar y responder al riesgo del proyecto. Vamos entonces a hablar por qué los riesgos. Los riesgos muchas veces aparecen porque no queremos verlos. Nos lanzamos al proyecto y no queremos ver que algo puede pasar. Otras veces es porque decimos, tranquilo que eso lo hago yo. No necesitamos a nadie experto. Otras ocasiones es que nuestro propio proyecto es eminentemente riesgoso. Nuestro propio trabajo, el ambiente donde nos desempeñamos. En otras ocasiones es que alguien dice, pero esto que yo lo arreglo. Y hay quienes viven felices con la adrenalina, con el riesgo. Quienes no viven si no están al borde de no entregar, al borde de que les cancelen y todo lo entregan a última hora y dicen, pero la saqué del estadio. ¿Okay? Y hay quienes sobreactúan frente al riesgo. Entonces, esta es una de las razones por las que mucha gente dice, a mí no me venga con eso, que eso es una perdedera de tiempo. A trabajar, ¿dónde están los entregados? Pero el riesgo está ahí, definitivamente. El riesgo, como les digo, es cualquier incertidumbre. Y díganme una cosa, ¿ustedes tienen solo 10 incertidumbres en el proyecto? ¿Cómo cuántas? De calcularlas, toca, pero si uno se pone a pensar más el factor tiempo de ejecución, por ejemplo, ahí hay una incertidumbre y que normalmente va ligada a más riesgos. Ok. Tenemos mucho más de 10 incertidumbres en un proyecto. ¿Por qué suceden los riesgos? La primera causa es porque no nos describimos bien. Díganme por favor alguien, ¿cómo tiene descrito un riesgo en su matriz de riesgos o en su registro donde lo tenga descrito? Dame un ejemplo. Por ejemplo, dice falta de disponibilidad de recursos. Ok. Es más la causa de los riesgos se llama si no recupera el entregable por diferentes causas, porque mis recursos no están disponibles porque yo no lo necesite, o bueno, digamos que las fallas de calidad que no me entregar a los tiempos, o Bueno, dame, eso pasa, pero dame el texto como está descrito con riesgo. Como lo recuerdas. Falta de disponibilidad de recursos. Falta de disponibilidad de recursos. Ok, ustedes, uno. Algo sí parecido. Pues, Sobreestimación de costos por inadecuada definición del alcance. Ok, ¿y ustedes? Como está descrito hoy. ¿No lo recuerdan? normalmente uno sufre como por el tema de que la persona que vaya a ejecutar, o sea, textual sería algo como falta de formación del personal que vaya a ejecutar. Falta de formación del personal. ¿Y tú? Yo diría falta de establecer un alcance, definir el alcance. Ok. Fíjense en eso. Los riesgos como ustedes los han descrito ponen en su mente algo muy sencillo. No puedo hacer nada. Si me quitan los recursos, ¿yo qué puedo hacer? Yo no riesgo. Si me contratan la gente que no sabe, ¿yo qué puedo hacer? Si me estiman mal los costos del proyecto, ¿yo qué
puedo hacer que una alianza. Entonces, ¿qué hacemos? Nada. ¿Y eso a qué se debe? A que no describimos bien los riesgos. Para los riesgos hay un metalenguaje. Riesgo de consecuencia debido a causa. Ese metalenguaje hace toda la diferencia en la forma como nos enfrentamos al riesgo. ¿Por qué puede ser que te contraten un recurso que no sepa hacer las cosas? Proceso de selección, algo falta que no está definido bien. Pues. Ok, debido a que el proceso de selección falla. ¿Qué más? Las entrevistas, pues no se hicieron las preguntas correctas. Debido a que las entrevistas se hicieron mal. ¿Qué más? Tráfico de influencias. Los perfiles no están definidos. Debido a que el perfil no está definido. Nepotismo. Debido a que quieren contratar al sobrinito. ¿Qué más? Piensen que van 4. ¿Cuáles de esas 4 no pueden atacar? ¿Pueden hacer algo para que revisen el proceso de selección en la empresa? ¿Pueden hacer algo para definir mejor los perfiles? ¿Pueden hacer algo para que las entrevistas se hagan bien? ¿Pueden hacer algo para evitar que contraten al sobrino del hijo del primo del dueño? ¿Ah? Difícil. Pero también se puede hacer. Ahora fíjense cómo cambia el riesgo. Cambió de una situación que yo no puedo controlar a 4 situaciones que yo puedo controlar. ¿Eso qué significa? La gran mayoría de organizaciones no saben describir un riesgo. Como no sé describir un riesgo, no puedo actuar sobre él. Les pongo un caso. En una empresa cliente de un gran banco, estábamos mirando en la PMO, que para este banco es algo muy satisfactorio que la PMO esté a nivel de una vicepresidencia. Es una vicepresidencia. Estábamos mirando el tema de riesgos. Me decían, pero es que siempre pasan los mismos. No es posible. Muéstrenme la matriz de riesgos. Y empezamos a ver los riesgos. Y analizamos ese tipo de situaciones. Riesgo de que el contrato no se firme a tiempo. Ese era el riesgo. Y empezamos a ver, bueno, ¿qué puede influir en que el contrato no se firme a tiempo? Bueno, puede ser que no se firme a tiempo porque no generamos los términos de referencia a tiempo, porque no hablamos con los proveedores a tiempo, porque el área legal se demoró revisando los términos de referencia, porque los proveedores no respondieron completo, porque no se alcanzó a hacer la conferencia de proponentes. Y de solamente ese riesgo salieron 24 causas. Ahora, de una sola frase, de un solo posible problema, tenemos en realidad 24 riesgos diferentes. Y la pregunta era así. Ahora díganme sobre cuáles de estos que les acabé de hacer no pueden actuar. Y de los 24 no podrían actuar sobre 2 de carácter legislativo. No más. ¿Y esos 2, será que tienen alta probabilidad de presentarse? No. Entonces sí se puede actuar sobre el riesgo. Ahora sí sabemos qué hacer. Y todo está en cómo se describe el riesgo. Por favor, ustedes, cojan un solo riesgo y ahí, descríbanlo bajo esta figura. Encuéntrenle, por favor, solo 3 causas y díganme si sobre esas causas pueden o no actuar. Adelante, 2 minutos.
¿Listos? ¿Listos? Bueno, cuéntanos. Riesgo de que el alcance no esté bien definido. Entonces, debido a levantamiento de información incompleto, Ajá. no se identifican las necesidades del cliente, no se identifican, digamos, los interesados con los que debo hablar para este Listo. levantamiento. ¿Sobre alguna de esas tres causas puedes no actuar? O sobre todas, Sobre todas. ¿Las habías visto así? no, la verdad no. Sí, siempre normalmente uno la ve muy general. Ajá. Entonces, Y te quedas sin cómo actuar. Listo. Gracias. Tú. Riesgo de no contar con las pruebas del software a tiempo, debido a que la semana de pruebas coincide con el cierre contable. Ok. Esa es una causa. ¿Cuál otra? Insuficiencia de recursos para las pruebas, porque estar unos en el cierre y otros haciendo las pruebas. Y aplazar o adelantar las pruebas. Ok. ¿Sobre alguna de las tres no puedes actuar? No, sobre todas. Sobre todas. Ahora tienes cómo atacar ese riesgo. ¿Ok? ¿Y tú? El riesgo de sufrir fallas tecnológicas en los equipos, causar desconexión de hardware por energía o por otros aspectos, mantenimiento de los equipos. Y ¿Qué es mantenimiento de los equipos? que, por ejemplo, instalación de parches, que no sé. Eso hay que escribir. Y si es instalación de parches es una cosa. Si es revisión de fuentes eléctricas es otra. Si es malas conexiones eléctricas son otras. Si es mala conexión de datos es otra causa. ¿Ok? No podemos dejar nada general. Y otros aspectos no me dicen nada ni me dan cómo actuar. ¿Sí? Entonces, eso hay que precisarlo muy bien. ¿Listo? Gracias. ¿Y tú? Riesgo de atraso en la estación de peaje debido a delincuencia común, a infidelidad de empleados, a cercanía al conflicto de riesgos. Ok. Todos son externos, excepto la infidelidad de empleados. Ahora, ¿por qué puedes tener riesgo de que los empleados se vayan? ¿Los empleados se van? Sí. ¿O infidelidad qué es? No, infidelidad es que el empleado, por el conocimiento que ya tiene en la operación, salga y se alíe o se una con ladrones, llamémoslos así, para llegar a la estación en los determinados momentos que se considera que hay más recaudo. Ok. ¿Y eso debido a qué? Porque ese es un riesgo. A no haber hecho un estudio de seguridad adecuado. Fíjate que ya tienes otra causa que puedes atacar. ¿Listo? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Es el incumplimiento del cronograma del proyecto debido a falta de presupuesto para la ejecución. También debido a la ausencia del personal para continuar con la ejecución del proyecto. Y otra causa es debido a la ausencia de recursos tecnológicos para la ejecución de datos. Okay. ¿Y los tres son atacados? Sí, todos. Perfecto. ¿Sí ven la diferencia? Es que, aprovechando estos ejemplos, quisiera, por ejemplo, cuando hay riesgos de incumplir precisamente un entregable de esta naturaleza, debido a que, por ejemplo, los programadores se van, como decía, en infidelidad se van del proyecto. Y las causas normalmente ahora son, el mercado está buscando programadores, como hay insuficientes para capturarlos, y podría ser que otra causa sería que no tenemos los suficientes recursos para motivarlos a quedarse, por ejemplo. El presupuesto no O la suficiente imaginación.
Y ese, por ejemplo, es otra cosa. ¿Qué creen? Toda mi vida he estado entre programadores y el 90% de ellos me dicen, la plata no lo es todo. Y si tú intentas retener a alguien con sueldo, es lo mismo que intentar retener a un cliente con rebajas. Tan pronto llegue alguien que rebaje más que tú, se te fue el cliente. Tan pronto llegue alguien que a tu empleado le dé más, se te fue el empleado. ¿Ves? Ese es otro tema. Muy bien. ¿Por qué más suceden los riesgos? Bueno. Queremos comentar primero, porque tenemos un riesgo que, debido a una situación que está viviendo ahorita la empresa, nos está impactando el portafolio de proyectos que tenemos. Y es riesgo de incumplimiento de los objetivos estratégicos debido a cambio de la planta de personal por un concurso de méritos que estamos viviendo, por renuncias o por resignación de personal a otros proyectos. Son tres causas diferentes. Sí, pero que impactan, digamos, porque estamos ahorita en un concurso de méritos y entonces, como hay mucha gente que no tiene seguro su puesto, sabe que se van a ir, pero no saben cuándo. Entonces, esa situación hace que la gente me esté renunciando, o que puede ser que mañana llegue el dueño del puesto y esa persona que trae para mi proyecto se vaya, o por la asignación de, si se me fue uno, entonces a otra persona clave o nuevo a otros proyectos adicionales. Ahí tengo esas tres causas. ¿Cómo se atacaría? ¿Son atacables? Solo una. ¿Cuál? La de la asignación del personal a otros proyectos. Las otras no las puedo controlar. No las puedes controlar. No, porque no sé cuándo en estos concursos que dependen de una universidad, la universidad cuando saque los resultados y llegue el dueño del puesto, la gente sabe, pero no tengo la fecha exacta de cuándo puede ser eso. El tema ahí no es la fecha de los resultados. El tema ahí es cómo se planeó el concurso y cómo pudiste, si ya no tienes forma, la próxima, cómo pudiste haber hecho para preparar a tu gente para pasar el concurso. Todo eso se hizo. ¿Ves? Todo eso se hizo. Todo eso se hizo. Entonces esperar los resultados. ¿Verdad? Tú ya aplicaste la mitigación posible. Si fue la mitigación correcta, lo vas a saber cuando salgan los resultados. Hay situaciones así. Y eso es lo que se llama, tú estás enfrentado a un riesgo residual. Tú ya respondiste al riesgo preparando a la gente para que le fuera bien, ya a la de Dios. O al rector, una de dos. ¿Sí? Ahí sí ya. Ok. ¿Por qué más pasa? Por ignorar el pasado. Piensen en lo siguiente. Levanten la mano quien no ha tenido más de 10 problemas en un proyecto. No ha tenido más de 10. ¿Todos han tenido más de 10? Ahora ven esto. Todo problema que tuvo en un proyecto, pues, si ustedes no tienen en cuenta el pasado, si no tienen en cuenta la historia, las lecciones aprendidas, van a seguir tropezando con la misma piedra. ¿Ok? Si han tenido más de 10 problemas en el pasado, porque solamente tienen 10 riesgos. ¿Cuántos problemas has tenido tú en un proyecto? En uno solo. No es que analizando solamente la parte operativa identificamos 32, solo operación. Solo operación. Sin tener en cuenta todo lo que... Pero operación es después de que entregas el proyecto. Así que eso no entra. O porque esa también es un problema, porque eso es en los riesgos. Esa es una confusión usual. Piensa en riesgos del proyecto, no de operación. Lo de que llegó la guerrilla y atracó eso es operación, no es del proyecto. Tú, ¿cuántos problemas has tenido en un proyecto? Más de 60. ¿Y dónde están tus 60 riesgos identificados? ¿Los tienes todos los 60 problemas como posibles riesgos para este nuevo proyecto?
¿Cuáles no? Los que no pasaron. Si 60 pasaron, Los que se aceptan, los riesgos que se aceptan. entonces ¿para qué te sirve una matriz de riesgos si solo tienes los que se aceptan? ¿Ok? Fíjense en eso, ustedes me dijeron 10, 15 riesgos máximos y han tenido más de 10 problemas en proyectos. Si a estos 60, 40, 30 o 200 problemas que han tenido le sumamos que cada uno de los riesgos, como los tienen identificados hoy, puede derivarse en más o menos 10 causas cada uno. Si tienen 10 van 100. Y si tienen 100 problemas van 200 riesgos. ¿Cómo pueden tener 10? Es más, ¿para qué les sirve tener 10 riesgos identificados? Les apuesto algo. De los 10, todos se materializan. Todos. ¿Cierto? Entonces no sirve tenerlos así. Todo problema que tuviste en un proyecto puede hacer eso. Otra causa, porque los tenemos en cuenta solo al principio del proyecto. ¿A quién le suena eso? Ok, aquí no hay PMPs, pero todos conocen gerencia de proyectos. Todos han visto algo de gerencia de proyectos, ¿cierto? Entonces, todos reconocen eso. Hay algo llamado grupos de procesos de la gerencia de proyectos y hay algo llamado el ciclo de vida del proyecto. El ciclo de vida del proyecto está descompuesto en fases y cada fase lleva inicio, planeación, ejecución, monitoreo y control y cierre. ¿Eso qué significa? En cada fase, acá en planeación, yo identifico, analizo y respondo a los riesgos del proyecto. Y en la siguiente fase, hago lo mismo. Y en la siguiente fase, hago lo mismo. Y para todo el proyecto, hago lo mismo. Entonces, el otro problema por el que ocurren los riesgos es que los identificamos solo al principio. Y ya, quedó lista la matriz de riesgos, cumplí con la metodología y se acabó. Eso no me sirve de nada, absolutamente de nada. Además, todo esto va en un monitoreo y control permanente. Eso significa que yo tengo que estar monitoreando y controlando los riesgos que identifique. Díganme una cosa, estamos a jueves. ¿A quién esta semana se le presentó un problema que la semana pasada no sabía que iba a pasar? 1, 2, 3. ¿Estaba en su lista de riesgos? No. Si hubieran hecho un ejercicio, lo hubieran podido identificar la semana pasada. ¿O hace 15 días? ¿O hace un mes? Ok. Y por eso nos atacó como un problema. No lo identificaron. El ejercicio de riesgos se hace mínimo todas las semanas. Todas las semanas puede pasar algo. Todas las semanas cambian situaciones. O díganme, ¿quién ha durado sin enfermarse todos los 6 meses de un proyecto? Y ustedes no sabían que se iba a enfermar. O a alguien en algún proyecto no se le ha muerto alguien. O alguna niña no ha quedado embarazada. Ustedes no sabían que iba a pasar eso. Pero si hacen una adecuada identificación de riesgos de manera periódica y el análisis y las respuestas, es mucho menos probable que eso suceda. Ese problema que te atacó esa semana, y a ti, la semana pasada era un riesgo. ¿Por qué no lo identificamos? Porque yo sé algo. Estaban ocupados apagando incendios. Esos incendios también son riesgos. Van 3 causas.
Otra causa, no se hacen todos los procesos. Si ustedes han visto evidencia de proyectos, pues conocen esto. En planeación tenemos la planeación de gestión de riesgos, la identificación, análisis cualitativo, cuantitativo y planeación de respuestas. Y como ya vimos, esta planeación sucede en todas las fases durante todo el proyecto. Y además el control es permanente. Y en el control tenemos el monitoreo y control de riesgos. Miren lo que sucede. ¿Por qué digo yo que la gestión de riesgos es de paupérrima implementación en las organizaciones? ¿Quién de ustedes, para el proyecto específico, se sienta y define matrices de impacto y probabilidad de acuerdo a las restricciones del proyecto? Una, levanta la mano. Una. ¿Por qué es tan importante eso? Piensen en esto. Bueno, más bien, ¿quién en su organización tiene una metodología para gestionar riesgos? ¿Tu metodología incluye matrices? Sí. Dime por favor cuál es la escala de la matriz de impacto en costos. Pues está desde 1 a 5. ¿Y qué significa el 4? Digamos que el impacto económico sea mayor a 1.000 millones de pesos, pues se me ocurre. ¿Se te ocurre o estás seguro? No estoy muy seguro, pero puede estar entre 1.000 o 5.000. ¿Y el 3? El 3 no lo tengo presente. ¿Y el 1? Menos. Entonces, ¿qué significa 1? ¿O 3? ¿O 5? En tu caso, no tienes matrices. ¿Quién más levantó la mano? Ustedes. Dime, en tiempo, ¿cómo está clasificada la escala de impacto en tiempo? Para probabilidad de impacto en proyectos y niveles 1, 2 y 3, alto, medio y bajo, para calificar por riesgo. ¿Y qué significa 2? No les tenemos como unos criterios para decir qué significa 2, 1, 2, 3. Digamos que queda el juicio de la análisis En el contexto que le estoy colocando de si es por tiempo, si es financiero, No está. ese contexto no está. Ok. Les cuento algo, suena duro. Y perdón por a quien le suene duro también. Eso no sirve para nada. y además tenemos varios métodos. No sirve menos. A nivel de proceso. Les cuento algo. En Banco Agrario nos sucedió un caso. Estábamos mirando un proyecto de adecuación de 555 oficinas a nivel nacional, presupuesto de 70.000 millones. Iban gastados 28.000 millones y llevaban solo 128 oficinas. Pero estábamos mirando los riesgos del proyecto y en esa época estaba de moda el H1N1. Y le pregunto yo al vicepresidente, ¿usted ha pensado que su gente puede enfermarse de H1N1? Ah, pues sí. ¿Y cuál es la probabilidad de que la gente se enferme? Ah, no, chiquito, 5%. Ok. Dígame por favor, ¿cuántas personas están trabajando en el proyecto, señor gerente de proyectos? A nivel nacional tenemos 1.780 personas. O sea que si la probabilidad es del 5%, usted está diciendo que chiquitico es que se le enfermen 89 personas de H1N1. Uy, no, eso es mucho. Entonces, ¿de dónde saco el 5? Es que a mí me pareció chiquito. ¿Le parece chiquito esto? Ahora, miremos tu 4. Más de 1.000 millones. ¿Qué pasa si tu proyecto es de 200 millones? ¿No tiene riesgos? ¿O no importa perder 200 millones? ¿Y qué pasa si el proyecto, cuando no cumple una fecha, hay multa, cancelación de contrato o caducidad? ¿Será que un atraso de un día no importa?
o solo es grave cuando es de más de 3 meses. Este proceso de planear la gestión de riesgos, nadie lo está haciendo. La gestión de riesgos tiene una característica. Si yo tengo como estándar una metodología de riesgos en la organización, no estoy haciendo nada, no necesito. Por cada proyecto específico y dadas sus características, yo tengo que hacer esto. No es lo mismo decir que el riesgo de impacto 2 es de entre el 2 y el 5% del presupuesto en un proyecto de 200 millones a entre el 2 y el 5% del presupuesto en un proyecto de 30 millones de dólares. ¿O sí? Miren las cantidades. Por eso, este proceso no se hace. La identificación. Ya vimos cómo se deben identificar los riesgos. Y si ustedes han tenido 60, 80 o 100 problemas y esos no están en una matriz de riesgos, no se está haciendo identificación. Si además los riesgos no están en la forma riesgo de debido a y están todas las causas, tampoco están haciendo identificación. Están llenando un formalismo. Si fuera de eso, el análisis cualitativo se basa en esas matrices donde no saben qué es el 3, el 2 o el 1 y no saben cómo calificar. ¿Para qué hacen análisis cualitativo? No estoy midiendo realmente el impacto de los riesgos. Estoy a lo que a mí me parece. Y eso no me sirve de nada. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben cuál es la probabilidad, numéricamente hablando, de terminar su proyecto a tiempo? Pues, no la calculan. 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 No. Este tampoco se hace. El análisis cuantitativo tampoco se está haciendo. Para esos 10 riesgos, tienen ustedes actividades definidas de mitigación y contingencia con recursos, tiempos, costos e incluidas todas en el cronograma. No las están haciendo, no están haciendo planeación de respuesta. Díganme para qué tienen riesgos. ¿Para qué hay gestión de riesgos? ¿Para qué una metodología de gestión de riesgos en sus organizaciones? No sirve. Y fuera de eso, ¿cuándo fue la última vez que ustedes revisaron esos riesgos? ¿Cuándo? ¿No los volvieron a mirar? No. ¿Los volviste a mirar? ¿Los volviste a mirar? ¿Sí ven? No se hacen todos los procesos. Este proceso es clave. ¿Cómo vamos a hacer las actividades de riesgos? Y eso es específico por proyecto. Van 4 causas. Quinta causa. No tenemos una base para la toma de decisiones. ¿Esto qué significa? Todos conocen esto. ¿Cierto? ¿Cómo se llama eso? ¿Qué significa la triple restricción? Ok. Cualquiera que cambie me altera los otros dos. Pero aquí adentro, ¿qué hay? Adentro de la triple restricción, ¿qué se ubica? Algo más importante. La calidad.
¿Eso qué significa? Si a mí me dicen, vean, aumenten el alcance, pero tengo el mismo tiempo y la misma plata, ¿qué va a resultar? Que la calidad hasta ahí llegó. Tengo que hacer más con la misma plata y en el mismo tiempo, no lo hago bien. Pero hasta ahí digamos que es fácil. La triple restricción es un triángulo equilátero y eso es una ley. Esto no lo puedo cambiar. Esto es una ley de la vida. ¿Qué es lo que sucede en un proyecto? Dígame por favor, ¿quién aquí ha tenido un proyecto que se atrasa? No todos. Ok. No hay ninguno que... Están trabajando en la misma empresa donde el proyecto se atrasó. ¿Sí? 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 Ok. Si ustedes están trabajando en la misma empresa y su proyecto se atrasó y no los echaron por eso, lo más importante de ese proyecto no era el tiempo. ¿Sí lo ven? ¿Han estado en algún proyecto que haya pasado costos? ¿También? Y tampoco los echaron. Entonces tampoco lo más importante era el presupuesto. Pero ¿qué pasa si hubieran entregado y el producto no hubiera funcionado? ¿Ahí qué hubiera pasado? Ahí sí lo echan. Ahí sí te echan. En ese proyecto en el que estás pensando, lo más importante era la calidad, no el tiempo, no el costo, y de pronto ni siquiera el alcance. Piensen ustedes en esto. No en todos los proyectos los atrasos son graves, no en todos los proyectos los sobrecostos son graves. Cada proyecto define una prioridad en esas 4 variables. ¿Qué es lo más importante del proyecto? ¿Y eso quién lo define? El patrocinador. Dígame usted, si se mueve cuál de estas variables usted prefiere cancelar el proyecto. Si se pasa de la fecha, no. Si llega a costar más, pues no más de tanto, pero pues no. Si no entregamos todo, ahí sí. Si usted no me entrega todo, yo prefiero no hacer nada. Listo. Entonces es el alcance. Su principal variable. Las demás se pueden mover. O no, a mí me tiene que funcionar perfecto. Entonces es la calidad. Si ustedes están haciendo una atracción mecánica, ¿qué importa? ¿Entregarla a tiempo? ¿En presupuesto? ¿Con todos los carritos? ¿O que no se caiga? Entonces lo más importante es la calidad, ¿sí? Yo solo he conocido un proyecto, no ha habido un conjunto de proyectos que debió haber estado para una fecha. Todos los proyectos de año 2000. ¿Se acuerdan? Tal vez hay gente muy joven aquí para acordarse. Cambio de ciclo. El cambio de ciclo. Que se lo entrego el 31 de marzo. A mí no me sirve. Y por eso, Standish Group hizo un estudio de todos los proyectos año 2000 en términos de costo. Y llegó a algo escalofriante. Por acá del 80 hasta el 99, en términos de costo, los proyectos año 2000 tuvieron este comportamiento. El año 99 y el 98 fueron la fiebre del oro de los coboleros. En Estados Unidos, más o menos en septiembre del 99, no se conseguía un programador en COBOL que cobrara menos de $4,000 hora. ¿No me van a pagar? Hágalo. No, ¿qué pasa?
A mí no me importa cuándo me importa. Pero es que yo con mi banco no puedo correr ese riesgo de llegar a este día y que todos mis clientes estén con 100 años de deuda. De resto, no he conocido un proyecto, no se pueda mover en la fecha, y ustedes son una muestra de eso. Si se les atrasó el proyecto y todavía están trabajando en la empresa y no los echaron, y no hubo demandas y no les cancelaron nada, lo más importante es la fecha. ¿Eso qué significa? El tener estas 4 variables priorizadas, y no hay 2 en la misma prioridad, es base para la toma de decisiones. ¿Por qué? No es lo mismo que yo tenga un riesgo que no me mueva el alcance, pero me duplique los costos del proyecto, y que me atrase en un 30% el cronograma, y que me deje inútil el entregable. Y dependiendo del proyecto, yo ataco ese riesgo diferente. Si por ejemplo, pues vamos al proyecto de la tracción mecánica. Oiga, mire que imagínense que los dispositivos de seguridad para los carritos acaban de duplicar su precio, pero hay estos que han tenido una efectividad del 60% y vale lo que estaba presupuestado. ¿Cuáles ponemos? ¿Cuáles ponemos? Los subidos. ¿Sí ven? En ese proyecto, cualquier riesgo que me ataque costos, no importa, porque está por encima cualquier riesgo que me ataque calidad. Cualquier riesgo que me demore me importa menos que un riesgo que me afecte calidad. ¿Sí se dan cuenta? Llevémoslo a algo más personal. Si ustedes van mañana con su hijo o su hija al médico y el médico les dice, su hijo tiene un problema cardíaco y hay que operarlo, le tengo 2 doctores, este le cobra 200 millones, este le cobra 5. ¿Cuál escogen? 200 millones. No hay la plata. De algún lado sale. De algún lado sale, ¿sí o no? Ok. Entonces fíjense que cada proyecto tiene sus prioridades. El no tener una base para la toma de decisiones es otra fuente de que los riesgos se materialicen. Pero también puede agregar, como en el proyecto positivo que todos debemos saber el nombre, en el cual se sacrificó la calidad por los costos, con las consecuencias que todos sabemos. Y fíjate eso. Fíjate las consecuencias. Y es que un proyecto te puede quebrar tu empresa. Y quebró la empresa. Y todos los demás proyectos de la empresa están en entredicho. Cuando va uno a la realidad y ve que hay otros proyectos con más problemas que estos, pero no se ha dicho nada. Mala selección de prioridades. ¿Sí? Y eso se enfatiza cuando nuestra metodología de gestión de riesgos no tiene sino una matriz de probabilidad de pagar. Necesitamos tener 4 matrices. Una por impacto en alcance, otra en costo, otra en tiempo, otra en calidad. Pero necesitamos en cada matriz saber cada número exactamente qué significa. Que si este riesgo, si se materializa, me cuesta 50 millones, ¿cuánto califica en costo? ¿En 1, 2, 3, 4 o 5? Si yo no tengo eso, no tengo un piso sobre el cual tomar decisiones en el proyecto. Y puede que el riesgo de 50 millones lo califique bajo, porque el 4 es 1.000 millones. Entonces yo puedo perder 50. Y luego, ¿de dónde se perdieron estos 100 millones? Ah, es que se materializaron los riesgos, pero eran chiquitos. ¿Usted no sabía que aquí no podíamos perder plata?
Me pasa ya su carta. Mala toma de decisiones por una mala priorización o no priorización de esas variables. Van 5 causas. Otra causa, confundirlos. Confundir los riesgos. Mucho cuidado con esto. Cuando hablamos de planeación de gestión de alcance, no estamos hablando de identificación de riesgos. Tienden a confundirse. Vamos a hacer la planeación de riesgos para el proyecto y todo el mundo se lanza a sacar una lista de riesgos. Eso no es planear la gestión de riesgos. Son dos cosas diferentes. Segundo, confundir riesgos con problemas. Es que tengo el riesgo de que esto salga mal porque el ingeniero no sabe programar. ¿Qué tiene? ¿Un riesgo? Un problema. Un problema. Pero resulta que la palabra riesgo es un eufemismo muy bonito para enmascarar el problema. Entonces, oiga, pero es que ese atraso es un riesgo. Ya no es un riesgo, usted se atrasó. Pero es que el ingeniero no sabe, eso trae riesgos. Ya no es un riesgo, tiene un problema, un ingeniero que no sabe. Y otra causa común, que tiene que ver con lo que tú dices ahora. Confundir riesgos del proyecto con riesgos de la operación del producto. Son dos cosas diferentes. O sea, riesgo de desarrollo, riesgo de producción. Es diferente. Riesgo de que el peaje me lo atraque. ¿Eso es de operación o de proyecto? De operación. La verdad, yo no tengo nada que ver con ese riesgo. Es un riesgo de operación. Usted verá qué hace allá. Ahora, no está mal identificar los riesgos de operación durante el desarrollo del proyecto. Lo que está mal es tratarlos como riesgos del proyecto. Pongamos un ejemplo. De esos edificios de apartamentos que son con un vidrio de piso a techo, ¿sí? Y de oficina, vidrio de piso a techo. Y alguien dice, no, es que en el diseño yo veo aquí un riesgo. ¿Qué tal que aquí pongan una guardería en el piso 8º y los niños le tiren una piedra a ese vidrio, se rompa y se vayan por ahí? Estamos en diseño. ¿Es el riesgo de proyecto o de operación? Bueno, repita. Hay riesgo de que los niños que van a estar en esa guardería le tiren algo a ese vidrio, lo rompan y se caigan. El riesgo de operación, no el riesgo del proyecto. Ni siquiera sé si van a poner ahí una guardería o no. Yo solo tengo que hacer el edificio. Si alguien dice, pero es que aquí voy a poner una guardería y aquí hay riesgo de esto, ok, me ponen por favor una baranda. Los riesgos de operación que querramos atacar dentro del proyecto, ojo con esto, entran como nuevos requerimientos, no son riesgos. Si a mí me dicen, hay riesgo de que atraquen el peaje, ¿qué vamos a hacer para eso? Entran nuevos requerimientos al proyecto. Entonces, pongamos cámaras de seguridad, ese es un nuevo requerimiento. Entonces, pongamos alarma directa con la policía y el ejército, eso es otro nuevo requerimiento. Entonces, pongamos guardia de seguridad que pase cada 12 horas, eso es otro riesgo del proyecto, ese es otro nuevo requerimiento. Tu proyecto cambia en alcance por responder a riesgos de operación, pero no confundir riesgos de operación con riesgos del proyecto. ¿Ok? Va otra causa. Otra causa, no comprender los riesgos.
¿Cómo así no comprender? Es que no entiendo qué significa eso. Cuando hablo de no comprender, estoy hablando de que, bueno, si ese riesgo se materializa, ¿cuánto cuesta? No sé. ¿Cuánto nos atrasa? No sé. ¿Afecta al cáncer? De pronto. ¿Afecta calidad? Tal vez. No comprendemos el riesgo. Si no comprendemos el riesgo está mal identificado. Vean esto. Todo riesgo debe poder determinar impacto numéricamente en tiempo, costo, calidad y alcance. Numéricamente. Yo debo saber si este riesgo se materializa, cuánto me cuesta, cuánto me atrasa, cuánto retrabajo hay por calidad y cuánto me afecta el alcance. Todo riesgo. Si yo no puedo darle un número a cada una de estas variables, así sea 0, no comprendo el riesgo. Fuera de eso, todo riesgo debe tener una probabilidad. Y ese es otro problema, ya vamos a ver ahora. Este es un ejemplo de una escala que te podría aplicar aquí. No es 1, 2, 3, sino que debe tener una medición. Pero esta medición es específica para un proyecto. Puede ser 1, 2, 3, no 1, 2, 3, 4, 5. Pero tú debes saber exactamente el 2 a qué se refiere. Que tengo un proyecto de 12 meses. Tengo un riesgo que me atrasa 2 meses. ¿Qué impacto tiene en tiempo? 2 meses sobre 12 meses. Eso es el 16%. El 16%, eso es algo. Así de sencillo. Pero si yo no tengo esa escala, cuando salgan los 2 meses decimos, ay, esto lo recuperamos, háganlo. Y no le pagamos bolas. ¿Sí? A alguien los 2 meses le parece un poquito, a alguien le parece mucho. Y no puedo caer en esa. Otra causa, no comprendemos. Otra causa, no calificarlos. Si yo ya sé cuánto califica un riesgo de impacto, tiempo, costo o alcance, ahora necesito saber ese riesgo qué tan probable es que se presente. Y ese es otro de los problemas. Muchas veces la probabilidad sale de la mano. De que es que yo creo, me imagino, por el 10%. ¿Sí o no? Toca hacer un muestreo. Toca hacer un muestreo. ¿Quién aquí se ha estrellado en el carro? Digan que nunca se han estrellado. ¿Cuántas veces? 2. 4. ¿Quién tiene más probabilidad de salir estrellarse ahora? No creo. Si tú empezaste a manejar la semana anterior y te has estrellado 2 veces, y tú empezaste a manejar hace 15 años y te has estrellado 4 veces, tú te vas a estrellar. No tú. ¿Sí ven? El análisis no es cuántas veces ha pasado, sino de cuántas pudo haber pasado, cuántas pasó. ¿A quién le han puesto cachos? A todos. A ver, ¿a quién le han puesto cachos? A ti. ¿Cuántas novias has tenido? No. Lo demás son amigos con derechos, eso no aplica para cachos. No califica para cachos. Novias. ¿Cuántas te han puesto cachos? ¿Cuál es la probabilidad de que la siguiente o la actual te ponga cachos? 1 de 5. 20%. ¿Te parece alto o bajito? ¿Qué plan de mitigación vas a hacer? Ya que pensando.
Me quedó pensando, mi novia me dijo que se iba a poner una reunión. Ya vengo. ¿Sí ven? Esa es la forma de analizar la probabilidad. No es lo que a mí me parece. Tenemos que ir a históricos, tenemos que ir a números. Si no los tenemos, no comprendemos el riesgo. Y lo peor que podemos hacer es, póngale 15%, que eso es chiquito. Miren, 20%, y eso es algo. ¿Quién tiene una tasa de más del 20%? ¿O lo quiere reconocer? ¿Ok? Por eso los riesgos se califican. Y dependiendo de dónde califiquen, yo tomo acciones. Para ti el 20% es alto, así que en términos de probabilidad esta escala no te aplica. Aquí está tu 20%. Si tienes probabilidad de menos del 10%, del 5%, bajita. Del 5 al 8, medio bajita. Del 8 al 13, medio. Del 13 al 17, medio alta. Del 17 en adelante, alta. Si ven que la escala depende del proyecto. No puedo decir que es alto cuando mi probabilidad de que me ponga en cachos es del 80%. No, 20% es demasiado. ¿Ok? Y en esta fila califican tus riesgos. Ahora, ¿cuál es el impacto de que te pongo en cachos? Si no tengo plan B, alto. Si me iba a casar, alto. Si estoy empezando, bueno. ¿Sí? Así calificamos los riesgos. Pero si tú definitivamente no tienes datos históricos, Te vas a hablar con expertos, o te vas a la industria, o lo dejas en blanco y buscas más información. Pero no me pongas un dato porque a ti te parece. Es más, les digo algo, esto no lo hace el gerente de proyectos, esto lo hace el equipo, incluyendo al cliente. Esto lo hace el equipo. Si el gerente de proyectos solito se pone a hacer eso, eso tiene un nombre: irresponsabilidad. No lo hace el gerente de proyectos. No calificamos. Vamos en 8 causas. ¿Cuáles hasta ahora no les han aplicado? Vamos en el 50% de las causas. Ahora, no identificarlos todos. Si no los identificamos todos, estamos haciendo lo del avestruz. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Uno los considera insignificantes, pues. ¿Y por qué? ¿Con base en qué análisis? ¿Sí? Si tú no les has hecho un análisis, ¿cómo los vas a considerar insignificantes? Por eso, uno de los errores que se cometen acá en la identificación de los riesgos es decirle, no, eso no va a pasar. A ver, ¿quién tiene un riesgo de verdad? Dígame a quién no le ha pasado algo que dice, pero eso no me pasa sino a mí y al chavo. ¿A quién no le ha pasado? A todos. Les pongo un caso, en un proyecto. Teníamos que instalar una sala. La sal venía de Europa. Se habló con el proveedor, una empresa de estas de nombre de 3 letras. El proveedor dijo, no hay problema, ya nos confirmaron que la sal sale de la fábrica tal día, la embarcan y nos llega aquí entre tal y tal día. Listo, no hay problema. Como a la semana se escucharon en las noticias disturbios a lo nacional de una universidad en ese país.
Me decía, pero unos disturbios en una universidad, en ese país, eso no tiene sentido, pero los hubo. Debido a los disturbios, evacuaron por 2 días las oficinas aledañas. ¿En qué oficina quedaba cerca de la universidad? No llegó a la sala. ¿Qué pasó? No, que no ha llegado el embarque. Pero ¿por qué no ha llegado? Usted dijo que llegaba tal día. Vamos a llamar. No, que no pudieron mandar el embarque que caía en esos 2 días por los disturbios. Y la ventana que les dio el transportador fue de una semana que se terminaban en esos 2 días. La siguiente ventana estaba a mes y medio. La SAN llegó 3 meses después de la fecha acordada. Otro caso. Allá en el Antico hay un edificio que queda frente al centro comercial andino. Y tuve la oportunidad de supervisar un proyecto de traslado de sedes de 2 empresas que trabajan ahí. El traslado de sedes era muy chévere. Era un mapa animado completo. Esta área pasa acá, esta pasa acá, esta pasa acá, luego pasa acá, luego acá, luego acá, mientras todo se organiza, buscando minimizar el impacto en el tiempo laboral de la gente. Ahí teníamos nosotros 3 ingenieros trabajando, supervisando el proyecto. Y uno de los proveedores, el del aire acondicionado, tuvo problemas en la aduana. Le dijimos, muéstrenos su matriz de riesgos. ¿Usted no tiene problemas con la aduana? No, nosotros tenemos trabajo con esa SIGA 20 años, conocemos a los de aduanas, eso siempre nos sacan la cosa a tiempo, eso no hay problema. ¿Seguros? Seguros. Plan, aire acondicionado se tenía. Todo estaba perfectamente calibrado y si el aire acondicionado no se instalaba, no se podía seguir con el resto de la obra y todo el proyecto se bloqueaba. Todo. Pues les tocó ir a comprar un aire acondicionado nacional por el mismo precio del que estaban trayendo el importado, instalarlo, permitir seguir con la obra y cuando por fin llegó el importado, volver a costa de ellos a trasladar las áreas para que la gente pudiera seguir trabajando, quitar el aire, poner el otro, volver a poner alfombra, volver a poner cubículos, volver a traer la gente. Ese aire le salió por 4 veces el costo inicial y lo tenían que poner. Problema nuestro no era no identificar todos los riesgos. Por eso aquí lo que uno hace es determinar cuáles riesgos pueden afectar el proyecto y documentar sus características. Y salen de todos los problemas que hemos tenido antes. Si ustedes tuvieron un problema hoy, ese problema que tuvieron esta semana, por favor, para la lista de riesgos del siguiente proyecto. Ya, de una vez. No hay que pensar. Ahora miren esto, supuestos. Ustedes en algún momento, en algún proyecto han asumido algo. ¿Cómo que? Asumimos que la gente está. Y miren lo que pasa. Todo supuesto que ustedes tengan en un proyecto, mientras no esté completamente confirmado, tiene su igual en la lista de riesgos. Por ejemplo, supuesto típico. Asumimos que el cliente aprueba en 5 días. ¿Les ha pasado? Que el cliente se demora en la aprobación. Asumimos que la persona que aprueba tiene poder de decisión. ¿Les ha pasado? Y luego la persona dice, pero es que lo tiene que mirar mi jefe. Pero es que usted no tenía poder de decisión. No, mi jefe dijo que si no lo miraba, no puedo hacer nada. Todos esos supuestos van para riesgos. Ahora, ¿no han tenido nunca un problema con alguien en un proyecto? ¿Propio o del cliente? ¿Cómo? Eso
siempre hay problemas. Los stakeholders. Cada stakeholder en un proyecto es fuente de riesgos. ¿Han tenido stakeholders complicados? Les cuento un caso. Estamos haciendo un proyecto de implementación de una solución de gestión documental conectada a un sistema de información de esos de 3 letras europeo en una entidad de servicios públicos. Nuestro proyecto era así, al lado del proyecto grande. Pero cuando llegamos al proyecto, para todo el sistema de gestión documental necesitábamos ver específicamente procesos, documentos y todo eso. Los procesos levantados no servían. Pero ese no era el problema. El problema era nuestra ingeniera de base de datos. Mejor dicho, ella no. Los ojos que ponía el gerente del proyecto en parte del cliente cuando entraba la ingeniera de base de datos. Así. Un momentico que aquí pasa algo. Y aquello del networking funciona. Yo me di a la tarea de hacer networking y logré obtener un muy buen nivel de confianza con algunas personas del proyecto y un día, tomándonos una cerveza un viernes a la salida, oiga, pero tenga cuidado con esta niña. ¿Por qué? Bueno, con la niña no, con este señor. ¿Por qué? Vea, le cuento. Pasó con 2 proveedores que llegaron con niñas más o menos así chusquitas y terminó diciéndole al proveedor: si esa niña no es mía, le cancelo el contrato. Así. ¿Cómo así? Así fue. Y le firmó. Ok. ¿Listo? Salí, 7 de la noche la llamé. Hola, ¿cómo estás? Mira, desde el lunes, por favor, trabajas tú en las oficinas, no en el sitio del proyecto. Ah, pero es que, no, allá tienes conexión, tienes la VPN, tienes todo, trabajas desde allá. ¿Listo? Bueno, está bien. Llegamos el lunes. El tipo llegó a las 8. Buenas. 8:30. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Y la ingeniera? No, ella no viene. ¿Cómo así que no viene? Pero es que aquí dice en el contrato que todo el personal debe estar acá. No, dice en el contrato que todo el personal de estas labores debe estar acá. Lo que pasa es que la ingeniera se tiene que conectar desde la oficina, va a trabajar desde allá porque tiene una situación personal allá. Ah, no, eso sí lo vamos a hablar, que la ingeniera tiene que estar acá. Y empezamos a mirar cómo desviábamos el tema y todo eso, logramos dejar a la ingeniera allá. Hasta que se le olvidó a este señor. Pero si no, hubiera sido un gran No, y puede ocurrir demanda en los casos. ¿Y qué te ganas con la demanda cuando te cancelaron el contrato? Sí, claro. ¿Y qué te ganas con la demanda cuando te torpedean el proyecto? Un escándalo público. Y más problemas. por eso. Y ante un contrato del que dependía media empresa, ¿ves? Históricos, experiencias, la experiencia que cada uno trae de proyectos anteriores. Y eso es muy valioso. Yo me acuerdo que en tal proyecto donde yo estuve pasó algo así. Ojo con eso. ¿Alguien les ha dicho? Felicitaciones, porque es peor cuando uno le dice, sí ve, yo le dije. Y también se lo he dicho. ¿Ok? Esa es otra causa. ¿Qué se identifica? También fallamos en no identificar todo esto. El evento, como ya lo vimos, riesgo debido a el marco de tiempo para impacto. He escuchado cosas tan absurdas como, pero es que el riesgo nunca se elimina. Also, si ustedes tienen el riesgo de que, por ejemplo, el aire acondicionado se dañe durante el embarque y cuando llega aquí y lo abren y no le pasó nada, ¿qué pasa con ese riesgo? Desaparece. Entonces todo riesgo tiene un marco de tiempo con impacto, de cuándo a cuándo te puede impactar.
las causas, las consecuencias y algo llamado los disparadores. Los disparadores son las advertencias de qué riesgo se va a presentar. Yo lo llamo el estornudo. Tengo riesgo de que el ingeniero se enferme. Primer estornudo, probabilidad 10%. Segundo estornudo, probabilidad 15%. Tercer estornudo, probabilidad 50%. Usted se me va a enfermar, ¿cierto? No, digo, todo. No identificarlos. Otra causa, no analizarlos y por supuesto calificarlos. Hacer este análisis sin tener unas matrices adecuadas, priorizando los riesgos, es fundamental para el éxito del proyecto. Pero es que yo no puedo pensar en un riesgo y decir, no, eso no va a pasar, eso es insignificante, si no lo he analizado. Por eso es que en la identificación yo le digo a mi equipo algo, fúmense la verde. ¿Alguna vez algún muchacho lo tomó entera? Dije, no era así. Este análisis parte de que nosotros hemos debido calificar esa probabilidad y ese impacto y tener un plan adecuado para el proyecto. Décima causa. Causa 11. No tener información completa. Era lo que tú decías. ¿Qué pasa si no tenemos información sobre el riesgo y no podemos mirar históricos porque no hay históricos o apenas lo identificamos y nunca ha pasado? Si tenemos información incompleta, busquemos otras fuentes. Hoy en día podemos encontrar fuentes en muchas partes. Por eso hay que mirar cuál es la calidad de datos que tenemos sobre los riesgos. ¿Será que lo entendemos? Y si lo entendemos, hay datos, y si hay datos, son de calidad, y esos datos son confiables. Es como llegar en una perforación petrolera. Bueno, riesgo de lluvia. Un momentico le pregunto al vecino: vecino, ¿aquí llueve mucho? No, solo cuando me duele la pierna derecha. Y hoy no me duele. ¿Cuál es el nivel de calidad y confiabilidad que tenemos sobre los datos? O le preguntamos al ideal. ¿Sí? Entonces hay que saber con quién evaluamos los riesgos. Hay que saber de dónde obtenemos la información de riesgos. Esa es otra causa. Otra, asignar cualquier probabilidad y cualquier impacto. Lo que a mí se me ocurre. Eso no cuesta más de tanto, eso es chiquito. Eso no pasa, póngale 5%. 89 personas de H1N1 no son nada. Ese riesgo calificó altísimo en el proyecto, sobre todo por las zonas donde estaban haciendo las adecuaciones de oficinas. Puerto Escondido, que hay un pueblo que se llama así, Puerto Escondido. Si yo no analizo esto, la probabilidad y el impacto, no tengo cómo responder al riesgo. Si el riesgo me califica mal en la matriz, quiero que observen esto. Miren lo que sucede. Todos los riesgos que caen en verde se asumen, era lo que tú decías. La pregunta es, ¿estás asumiendo riesgos porque cayeron en verde o porque te parece que no van a pasar? ¿Seguro? Con estas mediciones, el alcance de tiempo, costo y calidad. Todos los riesgos que caen en amarillo deben tener listo un plan de mitigación. Todos los riesgos que caen en naranja deben estar ejecutando el plan de mitigación y tener listo un plan de contingencia.
Y todos los riesgos que caen en rojo deben estar ejecutando el plan de contingencia, evacúen. Ya. Si cayó en rojo, contingencia. No esperemos a que suceda. Si yo califico más los riesgos y le pongo, no, póngale 5% que eso es bajito, y el riesgo calificó aquí, cuando debió estar acá, me atacó. Y si dije, no, eso es peligrosísimo, póngale 80%, el riesgo cayó acá, gasté tiempo, esfuerzo, dinero para responderle, y no iba a pasar. Estoy perdiendo, estoy desperdiciando. Si no califico bien los riesgos, estoy cayendo en ese error. Probabilidad e impacto. Otra causa, no categorizamos. Y ese es un error común. Resulta que en riesgos partimos de dos categorías, internos y externos. Los internos son los riesgos sobre los que nosotros tenemos incidencia. El riesgo de que te renuncie la gente, ¿es interno o externo? Interno, tienes incidencia. El riesgo de que el fin de semana se mate uno de tus muchachos, ¿es interno o externo? Externo. No puedes evitar el que salga a cumplir. ¿Sí? Riesgo de que llueva, ¿es interno o externo? Riesgo de que si llueve yo me moje, ¿es interno o externo? Interno. ¿Sí ven? Aquellos riesgos sobre los que no podemos hacer nada para que no sucedan son completamente externos. Riesgo de que el proveedor entregue con mala calidad, ¿es interno o externo? Interno. Ustedes tienen toda la incidencia sobre el proveedor, tienen un contrato, pueden hacerle auditorías, pueden hacer inspecciones. ¿Sí? Riesgo de que contraten la gente equivocada, ¿es interno o externo? Interno. El riesgo de esa gente es totalmente interno. ¿Sí? De ahí para abajo pongan las categorías que quieran, pero por lo menos por favor piensen en eso. Ahora, no es estándar que todos los riesgos que para alguien son internos, para otros sean externos y viceversa. Les cuento un caso. Estábamos evaluando riesgos dentro de aquel proyecto hace años del cambio de la botellita. Uno dice, ven, cambiar una botellita, pero ustedes no saben lo que significó ese cambio. Ese cambio significó recoger todas las botellas del país, cambiar todas las canastas, cambiar todos los camiones, cambiar todas las bodegas, cambiar las líneas de embotellamiento, cambiar proveedores, cambiar sistemas de calidad, cambiar sistemas de envasado y de etiquetado. Ese cambio de botellita significó 10 proyectos de gran magnitud en una empresa. El proyecto más barato era de $2 millones. Identificamos un riesgo, era un riesgo legislativo. Uno dice, ¿el riesgo legislativo es interno o externo? Eso le dijimos, este es externo. No es externo, no. Mira, nosotros producimos el 14% del PIB. Tenemos firmas y lobistas perfectamente ubicados en el Congreso, en el Senado, y si va a salir alguna ley que nos afecte, nosotros tenemos incidencia sobre eso. Ok, interno. ¿Sí? Eso no es, eso depende de la organización. Alguien me decía, entonces el riesgo de lluvia también es interno. ¿Interno? ¿Por qué? Porque puedo contratar chamán.
A mí no me consta, para mí sigue siendo externo. ¿Ok? No clasificar los riesgos. Otra causa, no planear las respuestas adecuadas. ¿Qué pasa con la planeación de respuestas? Ya vimos la matriz y ya vimos qué respuestas se asumen para cada riesgo, según la posición. Pero pasa algo muy curioso con el cerebro humano. El cerebro humano es más dado a pensar en el plan B que en el plan A. Entonces es más dado a pensar en tener la llanta del repuesto, el extinguidor, que manejar con precaución y evitar incendios. ¿Sí o no? Estamos más dados a eso. Por lo tanto, la gran mayoría de veces respondemos mal a los riesgos. Y es que la respuesta a riesgos busca aumentar oportunidades y reducir amenazas. ¿Qué tipo de respuesta es ante que el niño se caiga en la piscina? ¿Cómo? Prevención. No. El niño está en la piscina. ¿Sí ven? Veamos el siguiente caso. Supongamos que ustedes dicen, mañana es viernes, salgo a rumbear, es quincena, traje el carro, eso no pasa nada. Me voy a rumbear y llegué a la casa y metí el carro al garaje y se lo monté al del vecino. Y el del vecino era barato. Ese es un riesgo. Ante ese riesgo, yo puedo tomar varias opciones. Hay una opción de respuesta que es la más efectiva y la más eficiente que ustedes se puedan imaginar. Y es evitar. Me tomo mis cervecitas en la casa y no salgo. Evitar. Evitar es, no lo hago. No salgo. Allá está el carro guardado en el garaje, yo no voy a salir. Aquí me puedo emborrachar si quiero y no va a pasar. ¿Sí? Lamentablemente, en muchos proyectos yo no puedo evitar algunas cosas. Si mi proyecto es desarrollar un sistema de ERP, pues yo no puedo decirle no le hago la contabilidad, porque tengo riesgos. ¿Sí o no? Entonces, no es una respuesta aplicable a todos los riesgos, pero cuando la puedan aplicar, hagan la respuesta más efectiva, de una vez elimina el riesgo, y la más eficiente, no cuesta un peso. De una vez disminuyen el alcance y aumentan las probabilidades de éxito del proyecto. Pero como eso no es posible siempre, estas cosas pueden pasar. ¿Qué pueden hacer ustedes para disminuir la probabilidad de que esto suceda? No pueden evitar que el avión vuele. No pueden decir que, oiga, usted tiene riesgo de caerse, no vuele. ¿Qué hacer entonces? Mitigar. ¿Cómo lo mitigarías? ¿Cómo? ¿Respuestas que te otras? Bueno, mitigar los riesgos con una acción. ¿Qué acción? En ese caso, Tener una hoja de vida de la máquina, hacer un buen mantenimiento. tener buen piloto. Buen mantenimiento. Te hacer el mantenimiento. Le hago el mantenimiento y con eso disminuyo la probabilidad de que haya una falla mecánica que cause un accidente. ¿Sí ven? Esto se llama mitigar. Pero miren que mitigar es emprender, como tú dices, acciones proactivas para disminuir la probabilidad de que el riesgo se materialice. Por eso aquí te decía, tú emprendiste la acción de mitigación adecuada. Preparemos a la gente para el examen. Ya, los preparaste, sin presentaron, y los resultados vienen y no pasaron y te los quitan. Eso se llama riesgo residual. A pesar de hacer esto, esto todavía puede pasar. ¿O no le pasó a Malaysia Airways?
un capotazo que nadie se iba a imaginar. Y no fue falla mecánica, eso es riesgo residual. Le cayó mal la persona que estaba evaluando, dice, a este me lo saca de acá. Pero pasó el examen, no importa, me lo saca y le pone 0. ¿Sí? Entonces, esto es emprender acciones. ¿Qué pasa con estas acciones? Como son acciones, son actividades. Como son actividades, tienen que hacerlas ¿quiénes? Las personas. Y si son actividades que hacen las personas, ¿se demoran o no se demoran? Tienen un tiempo. Y si son actividades que hacen personas y tienen tiempo, ¿cuestan o no cuestan? Cuestan. Así que todas van en un cronograma. Todas. En ese caso, por ejemplo, para tu proyecto, yo pongo dentro del cronograma del proyecto capacitación al personal para pasar el examen de no sé qué. Y lo pongo. Todas las acciones de mitigación van como actividades normalitas en el cronograma y se controlan normal. Todas. Ahora, piensen en esto. Aquí no hay aspersores ni nada de eso, pero seguramente allá afuera hay un extinguidor. ¿Qué tipo de respuesta al riesgo es el extinguidor? Correctiva. Correctiva. ¿Es preventivo? No es preventivo. O piensen en esto. Ustedes compraron el seguro contra todo riesgo de su carro. ¿Qué tipo de respuesta es esa ante riesgo de que se estrellen? ¿Tú que llevas 4? ¿Preventiva? ¿Qué significa eso? Yo por fin compré el seguro, lo meto en la guantera y ando como loco porque disminuye la probabilidad de estrellarse. ¿Sí? Entonces no es preventiva. ¿Qué otro tipo de respuesta es? Transferir. Entonces, qué chévere, porque yo metí el seguro en la guantera del carro, ahora el carro que se estrella es el del asesor. ¿Sí es así? Pues tampoco es transferencia. Esa respuesta se llama contingencia. La contingencia es cuando el riesgo se materializa. ¿Sí ven? El seguro no me sirve para nada. El seguro es una contingencia. ¿Cuándo usas tú el seguro? Cuando pasó el accidente. No te sirve de nada más. Otros servicios del seguro te pueden ayudar y los puedes usar, pero el seguro lo usas cuando pasó el accidente. ¿En qué casos entonces transfiero? Tú transfieres cuando dices, oiga, hay que limpiar las ventanas de ese edificio, pero eso no lo sabe hacer mi equipo, contrate a alguien que lo sepa hacer. Transferir es, yo no soy capaz de con ese riesgo. Traigamos un experto, a usted lo contrato, usted ahora es dueño de esta parte del proyecto, yo me olvido de que ese riesgo existe. Responsabilizamos, responsabilizamos a otros. Aparecen solo unos riesgos secundarios, riesgo de que me incumplan. Pero si se cayó Batman de acá o el hombre araña, el problema no es mío, el problema es del contratista. Yo me quito ese problema de la cabeza. Hermano, qué vaina, su hombre araña no se podía tener de las paredes. ¿Sí? Me quito ese problema de la cabeza. Eso es transferencia. Cuando tú compras un seguro, tú no te estás quitando encima ningún problema. Porque igual tienes que pagar deducible, igual tu carro se estrella. Cuando tú pones una póliza de calidad, cumplimiento, salario sobre un contrato, tú no te estás quitando encima ningún problema. No. No estás responsabilizando a nadie más, al mismo contratista. Y a ti mismo por haber hecho la elección de ese contratista. Piénsalo de esta forma.
Si tu proyecto vale 1.000 millones y tu contratista tiene una parte de 200 millones y te incumple, ¿cuánto te paga la compañía de seguros? ¿Por cuánto son las pólizas de cumplimiento? 20%. 20% de 200 millones, ¿cuánto es? 40 millones. ¿Qué haces tú con 40 millones si tu cliente te acaba de cancelar el contrato de 1.000 millones por incumplimiento? Nada, pues usas de armada para llorar. No te sirven de nada. Pues son las pólizas, no sirven para nada. Son solamente una medida coercitiva. Si la única respuesta que ustedes tienen ante un riesgo con un proveedor es la póliza, que Dios me los coja como pesados. Porque eso no sirve para nada. Eso no es mitigación, no es transferencia, están ustedes asumiendo todo el riesgo. En el mejor de los casos, les devuelven el 20% de la plática que se fue. Y les pongo un caso real. Proyecto en Leona. Fase 2 de un software de la línea de producción. El proveedor había hecho la primera fase. Le fue muy bien. Entregó a tiempo, quedó perfecto, todo el mundo feliz. Para la segunda fase dijeron, pues hay estos proveedores, nos traigamos al que ya sabe. Perfecto, trajeron al que ya sabe. El que ya sabe cambió el personal 6 meses antes. De las personas que estuvieron en la primera fase del proyecto solo llegó una de 10. Y la que llegó no sabía del negocio. Lo primero que le dice el proveedor a Leona es: señores, necesito la gente de la línea de producción 2 días para levantar requerimientos. ¿Es que voy a parar la línea de producción 2 días para que ustedes levanten requerimientos? Por eso los contratos, señor, me están cumpliendo el contrato. Yo no le estoy incumpliendo nada. Usted tiene que levantar requerimientos, usted tiene la experticia. Señor, las personas que tenemos no son las mismas, ellos no saben del negocio, tienen que dar los requerimientos. Usted no está cumpliendo el contrato. Nos llaman a nosotros para hacer una evaluación de lo que el proveedor alcanzó a hacer hasta el momento de la suspensión del contrato. Ya León había pagado anticipo, primera factura, y ya el proveedor había pasado una segunda factura que está entrando. Y empezamos a evaluar los productos a costo hora de ingeniero, a precio hora de ingeniero según el mercado en ese momento. Y vean, el proveedor estaba cobrando, hagan de cuenta que ustedes llegan a las montañas. Mira que me pinché, listo, tranquilo, le cambian la llanta, no sé qué, ¿cuánto le debo? 2.300.000. ¿Cómo 2.300.000? Una despinchada vale 15.000 pesos. Señor, pero es que para poder despinchar tuve que comprar esa máquina. Pues que eso no es problema mío, la máquina usted la debería tener. No, para poder despinchar me tocó comprar una máquina. Cosas que estaba cobrando el proveedor. La metodología de desarrollo. ¿Tiene sentido? $70.000 estaba cobrando por un documento que describía su metodología de desarrollo. No tiene sentido. 4 años después recibimos la llamada. Señores, ¿se acuerdan ustedes que hace 4 años no sé qué? Sí. Es que tenemos tribunal de arbitramiento en la Cámara de Comercio tal día, entonces queremos saber si ustedes pueden pasar a testiguar. Sí, no hay problema. 4 años después. ¿De qué sirven las cosas? De nada. ¿Ok? Último, no mantenernos controlados. Ya los identificamos, ya los analizamos, ya estamos respondiendo. ¿En qué será que va Juanito con ese riesgo? Oiga, Juanito, venga,
¿Se acuerdan que hace 2 meses hablamos de tal riesgo? Usted tiene unas actividades ahí, ¿eso cómo va? Jefe, ¿se acuerda el problema que hubo la semana pasada con... Pues fue ese riesgo. Pero ¿cómo así si usted tenía un plan? Sí, pero es que el plan no funcionó. ¿Pero cuándo no funcionó? No, pues como a la semana yo me di cuenta de que eso no funcionó, pero pues con el afán del día se me olvidó decirle. ¿Les ha pasado? No controlar los riesgos. Si ustedes no hacen monitoreo y control de riesgos, no saben si los planes que definieron sirven o no sirven. No saben si hay nuevos riesgos. No saben si los que había desaparecieron o se crecieron. Y atacan los nuevos riesgos. Este monitoreo y control es revisar, ¿siguen siendo válidos los supuestos o algunos ya no? ¿Los riesgos han cambiado de estado? ¿Será que aumentaron su probabilidad o no? Las políticas sí están siendo seguidas para el análisis y calificación de riesgos. Las reservas las estamos llevando adecuadamente. Todo eso es parte del monitoreo y control de riesgos. Y hay que mirar si los planes funcionan o si no los votamos y hacemos otros. Y hay que mirar si la gente está haciendo las actividades. Esas son las 15 razones por las cuales ¿no quieres el regalo? Por las cuales los riesgos moraleja en gestión de riesgos. Hágalo todo o no hagan nada. Si ustedes hoy en día están haciendo un pedacito de lo que vimos, no sigan haciendo, no boten tiempo, no boten plata, no boten papel, no hagan nada, les va mejor. Bueno, llegó la hora, un regalito. Les gustaría, bueno, esto va para los PMPs, pero les gustaría aprender mucho más sobre Microsoft Project. ¿Sí? Ok, entonces acá hay una clave de Wi-Fi, dice ASYS-Wi-Fi 2012 en mayúsculas. Si tienen computador o celular o algo, pueden conectarse y entrar a esta URL. Ya. En esa URL encuentran ustedes acceso a un curso de nuestra compañía, Projectical SaaS, de 8 horas de gerencia de proyectos con Microsoft Project, de básico a avanzado. Completamente gratis, es un regalo de $189. Aprovechen. Míratelo. Ok. Es un regalo por haber venido hoy, en agradecimiento por su asistencia, su participación, y espero que esta charla produzca frutos y puedan aplicar algo de lo que vimos. Muchas gracias. Por favor. Bueno, no detectado los riesgos y vemos que existe un riesgo residual. Ese riesgo residual se puede aplicar plan de acción, igual tiene un procedimiento de costo, tiene que todo lo que se aplica a un riesgo normal. Normal. ¿Por qué surge un riesgo residual al que le puedes aplicar el plan de acción? Porque tu plan de acción inicial no fue suficiente. Es diferente a un riesgo secundario. El secundario es, yo trasladé este riesgo a este proveedor, pero ahora tengo riesgo de que el proveedor me incumpla. Tu riesgo inicial ya no existe para ti, pero aparece un nuevo riesgo derivado de cómo respondiste a ese. ¿Sí? El riesgo residual es, ya revisamos tomas, ya revisamos tomas de gas, ya revisamos todas las luces, pero sigue habiendo riesgo de incendio. Que no miraste, o porque
qué sigue habiendo riesgo de incendio? Ah, porque es que aquí hay una espuma. Y allá hay unas cajas y todo. Te faltó plan para responder al riesgo. Puede haber, ya le hicimos el mantenimiento del avión, se cayó. Ah, pero le garantizo que no fue por falla mecánica. Y si fue por falla mecánica, eso tuvo que haber sido quién sabe qué. ¿Ves? Eso es. ¿Más preguntas? Tal vez, no sé, pues puede salir una pregunta, no sé, no tan concreta, pero Tranquilo. podría tener, digamos, los planes de mitigación en un cronograma, digamos, separado, controlarlos, pero tenerlos relacionados, digamos, con el cronograma general. No te sirve. No te sirve porque tu recurso, ¿qué va a estar haciendo? O las actividades del proyecto o las actividades de mitigación. Si se te cruzan, ¿a cuál le va a dar prioridad? No te sirve. Sí. Relacionadas a ambas. Todas tienen que ir ahí. ¿Ves? Entonces, digamos que no tiene un cronograma tan sacado de la WS y ya tiene un equipo. Luego hace el análisis de riesgos, lo que pues eso está en una secuencia más abajo. Se supone entonces que esto debe ser insertado en esa acción, simplemente en el cronograma o cronograma de EDT. Y no porque la EDT es una descomposición de entregables y tus entregables no cambian porque haya un riesgo, ¿sí? Pero tus actividades sí. Entonces, el que cambias tu cronograma, de pronto la EDT cambia si tú decides evitar un riesgo, entonces no hago esta ramita, ¿sí? Pero no porque si aplicas mitigación, contingencia o transferencia, esas ramitas no desaparecen. Cambias son las actividades relacionadas con esa ramita de la EDT. ¿Ok? ¿Ya? ¿Pudieron entrar? ¿Sí? Perfecto. Entonces, nombre, apellido y correo, y les llega inmediatamente un correo. Pueden entrar a tomar su curso gratuito. Bueno, para mí ha sido un placer haberlos acompañado, haberlos tenido hoy. Les recuerdo mis datos. Los datos los podemos tener ahí. Están acá. No traje tarjetas. ¿Qué cambian alguna cosa? Ya. Todas las está ahí. Ajá. Ya. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimo gusto. Gracias. Qué bueno. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Que esté muy bien. Hasta luego. Muchísimas gracias. Muchísimo gusto. Muchas gracias. Gracias. Bien, muchas gracias. Sí, si quieren anotar la URL, es simple, es tinyurl.com/proyectica. La URL. Muchas gracias. Hasta luego.